conservación del medio ambiente. Para nuestra primera conferencia de este día nos acompaña la señora Bradley Cartiller. Ella trabaja en el Banco Interamericano de Desarrollo desde el año 2013 como especialista senior en mercados de capitales e instituciones financieras. Es responsable de supervisar los programas que promueven el mercado de bonos temáticos y soluciones financieras innovadoras para apalancar inversiones del sector privado en proyectos sostenibles y de bajo carbono en América Latina. Asimismo, trabaja en temas de manejo de riesgos socioambientales orientados al sector financiero. Tiene una maestría en Administración de Empresas de la Escuela de Negocios de Lyon en Francia. Antes de unirse al BID, Isabel trabajó durante más de 10 años para la banca de inversión en la estructuración de productos financieros para una amplia gama de instituciones financieras públicas y privadas, incluidos bancos de desarrollo y fondos de pensiones en Asia, África y Europa. Damos la bienvenida a la señora Isabel Bradley Cartiller, especialista senior en finanzas del Banco Interamericano de Desarrollo, quien nos hablará de algunas opciones financieras para proyectos sostenibles y de bajo carbono. Entonces, en este momento le damos la bienvenida a nuestra primera conferencista. Isabel, bienvenida y muy buenos días para ti. Hola, ¿me escuchan? Sí, perfecto. Muy buenos días a todos. Voy a compartir pantalla. Claro. Dame un segundo. Okay. Ya, ¿no? ¿Está bien? Sí, ahí está perfecto. Ya estamos viendo tu pantalla. Entonces, te dejo, este espacio es todo tuyo y de antemano agradecerte por acompañarnos. Perfecto, pues mil gracias. Muy buenos días a todos. Bueno, primero agradecer a los organizadores del Congreso por la oportunidad, particularmente a uno de los sponsors del proyecto, que es la Secretaría de Desarrollo de Suiza, SECO, con quienes hemos trabajado mucho en Colombia y en otros países en el tema de promoción de finanzas verdes. El objetivo de hoy es un poco discutir cuál es el potencial del financiamiento verde para esta infraestructura de distritos térmicos, cómo podemos utilizar los instrumentos financieros que ya existen para financiar estos proyectos. Entonces, mi nombre es Isabel Bradley Cartiller, trabajo en la División de Mercados de Capital del Banco Interamericano de Desarrollo. Aquí está el enlace a una plataforma de diseminación de conocimiento que tenemos, que se llama la Green Finance Lab, entonces greenfinancelab.org, que tienen aquí, y que puede ser una herramienta muy importante para conocer todo lo que hacemos con todos los socios que tenemos en la región y con muchos productos de conocimiento que pueden ser de utilidad. El Banco Interamericano de Desarrollo es una de las principales fuentes de financiamiento a largo plazo en Latinoamérica. Y yo estoy dentro de la división de mercados de capital, entonces nuestros clientes en esta división son los gobiernos, los soberanos, ministerios de Hacienda, los bancos públicos, las empresas públicas, todos los emisores potenciales que son públicos. ¿Okay? El Banco Interamericano, la parte de financiamiento climático del grupo BID cada vez es más. Entonces, aquí tienen un poco una idea de la importancia del financiamiento climático del grupo BID. Básicamente unos $5,000 millones al año, un poco menos durante el año de 2020, en que fue solamente 4,000 millones por temas de transferencia de todo el esfuerzo hasta las necesidades creadas, de financiamiento creadas para los gobiernos por la crisis del COVID, ¿no? Pero más o menos 5,000 millones de dólares de financiamiento climático por año. Tenemos una meta anual de 30% mínimo de nuestro portafolio en el financiamiento climático y tenemos metas a 2023
aún más, ¿no? Que 65% de nuestros proyectos tienen que tener inversiones en adaptación y mitigación, 100% de nuestros proyectos de alto riesgo tienen que tener análisis de riesgo y medidas de resiliencia, y que todo lo que estamos haciendo con los países, todas nuestras estrategias para cada país consideren el tema climático del país, ¿no? Entonces, en el tema que nos interesa ahorita, que son los bonos verdes, bonos temáticos, el grupo BID ha apoyado a la fecha, creo, más de 30% de las emisiones de la región. El BID tiene dos ventanillas, una ventanilla pública, en la cual estoy yo, que atiende a todos los emisores potenciales públicos, pero también tenemos una ventanilla privada que se llama BIDinvest, IDB Invest, que atiende a empresas privadas. Y vamos a ver que los distritos térmicos pueden beneficiar de estas dos ventanillas, dependiendo de cómo se estructura el financiamiento del distrito, ¿no? Aquí tienen la parte que yo he hecho, que es la parte pública. Si hablamos de Colombia, por ejemplo, y otra vez, aquí con el socio de la cooperación suiza. Esto lo hicimos mucho con SECO, ¿no? Entonces empezamos apoyando a Bancoldex y a Findeter para emitir sus bonos verdes y sostenibles. Bancoldex emitió 3 bonos a la fecha, un verde, un social y un naranja, que era para un niche que era la industria creativa. Apoyamos a Findeter en emitir su bono sostenible, y recién apoyamos al gobierno de Colombia para emitir sus primeros bonos verdes, que fue un éxito. En Colombia seguimos trabajando, ahora estamos viendo el tema del sector de agua y ver cómo las empresas de agua de Colombia pueden aprovechar este instrumento del bono verde, y estamos trabajando también con municipios para ver cómo bono verde o bono social o bono sostenible pueden apoyar municipios, por ejemplo, para financiar proyectos de renovación de centros históricos. Esto es lo que estamos haciendo, y en otros países lo mismo, ¿no? Aquí está la parte, para que se den cuenta, la parte de la ventanilla privada, que, bueno, hace lo mismo, pero para empresas y bancos privados, ¿no? Y en Colombia apoyaron aquí a Davivienda, Banco W, no sé cómo se dice, Bancolombia y la hipotecaria. Un producto muy importante que hemos desarrollado para el mercado de bonos verdes es la Green Bond Transparency Platform. Y yo creo que es la iniciativa más importante. Yo he hecho la parte de asistencia técnica, pero creo que este producto es quizás lo que hemos hecho de mejor en estos mercados de bonos verdes. ¿Por qué? Porque el compromiso al final en un bono verde, lo vamos a ver más tarde, es el compromiso de reportar y de transparencia sobre la asignación de los recursos y el impacto de los proyectos que se financian con los recursos del bono. Pero los inversores y los emisores necesitan una plataforma para ver esos reportes, para un poco canalizar todo lo que es de reporte de todos los bonos, ¿no? Entonces tenemos esta plataforma que facilita la divulgación de la información comparable entre bonos. A la fecha, tenemos 50 emisores reportando 110 emisiones y el 63% del volumen del mercado de la región. Empezamos a principios de este año, entonces estamos ya en marcha. Pero la idea es así, que los emisores de bonos verdes vengan y pongan su reporte de manera muy sistematizada en una plataforma, para que los inversores puedan venir y comparar bonos y un poco mirar su portafolio en términos de impacto, ¿no? También les pasaré después el enlace a la plataforma, todo es público y se pueden conectar y ver cómo funciona. Bueno, entonces, ¿de qué hablamos cuando hablamos de finanzas verdes? Las finanzas verdes, aquí es la definición que siempre uso, es que se habla de finanza verde cuando la decisión de inversión del inversor no solo depende de consideraciones económicas, pero también de consideraciones de impacto ambiental. Entonces,
Esto se aplica a todos los mercados. Se aplica a los mercados de valores y hay cada vez más inversores que, por ejemplo, excluyen ciertos tipos de valores de sus portafolios por temas ambientales. Pero, por supuesto, el mercado más importante en temas de financiamiento verde son los mercados de deuda, con estos mercados de bonos temáticos que vamos a ver ahora. Pero también aplica la finanza verde al mercado bancario. Y quiero aquí parar un segundo, porque todo lo que vamos a ver en esta presentación sobre los mercados de deuda, al final pueden aplicar para los préstamos. Entonces, si tengo un portafolio verde y que sé cómo demostrar el impacto ambiental de mi portafolio, me permite ir a emitir un bono, pero también me permite ir a ver un banco y pedir un préstamo verde. Y el beneficio del préstamo verde versus un préstamo normal también va a ser el mismo beneficio de fondeo más barato, etcétera, etcétera. Entonces, siempre acordarse que el valor es en el verde, en el impacto ambiental positivo del portafolio, y esto llega a pedir fuentes de financiamiento diferentes. Por supuesto, el bono verde es el más desarrollado y el más estandarizado, pero siempre acordarse que si al final tengo un portafolio verde, pero por alguna razón no puedo emitir bono, por razón de tamaño, por razón de estructura, etcétera, puedo también ir a pedir préstamos verde. En Colombia, los bancos privados, no sé de todos, pero por ejemplo, Bancolombia tiene líneas de crédito para financiamiento verde. Findeter también mucho, Bancoldex también mucho, ¿no? Estos mercados de deuda crecen muy rápidamente, lo vamos a ver en detalle, pero los tres mercados de finanzas verdes crecen muy rápidamente y 2021 va a ser un año récord para estas tres categorías. Bueno, entonces vamos un poco más en detalle en el tema de bono verde, ¿qué son? Y voy a hablar de verde muy rápidamente, ¿no? Pero estos bonos temáticos, ¿qué son? Son bonos normales, corporativos, en el cual el emisor se compromete a solo utilizar los recursos del bono para proyectos que tengan impacto positivo ambiental, para verde, social o sostenible, que es una mezcla, ¿no? Son instrumentos muy importantes para lograr los objetivos de desarrollo sostenible, porque cada vez que hay un impacto social o ambiental positivo, hay un impacto positivo en uno de los ODS, ¿no? Entonces, aquí son los tres tipos de bonos. Bonos verdes son bonos en que los recursos solo se van a utilizar para financiar proyectos que tienen un impacto, un beneficio ambiental positivo. Y vamos a ver que decir que tenemos un beneficio ambiental es una cosa, pero lo tenemos que demostrar, ¿ok? Bono social es donde los recursos se utilizan para financiar proyectos que tienen beneficios sociales positivos. Y aquí voy a parar porque esto yo no veo que aplique a los distritos térmicos. ¿Por qué? Porque tenemos que demostrar, el beneficio social es evidente, ¿no? Porque hay beneficio ambiental, hay beneficio social, sí, pero cuando se habla aquí de bonos de beneficio social, se habla de un impacto positivo en grupos vulnerables. Entonces, aquí no creo que realmente aplique o en casos muy específicos, pero yo no creo que sea un poco la naturaleza del distrito térmico. Entonces, y bono sostenible es una mezcla, ¿no? Es una mezcla de verde y social. Entonces, yo creo que aquí nos vamos a enfocar en bonos verdes porque el impacto que veo a los distritos térmicos es esencialmente verde. Bueno, ¿cuáles son los beneficios de estos bonos para el emisor? Yo veo tres principales, hay más, pero los tres principales que veo son una diversificación de las fuentes de financiamiento. ¿Por qué? Porque el pool, no sé cómo se dice pool en español, pero el pool de inversionistas va a ser más amplio. ¿Por qué? Porque inversores que pudieran ser interesados por el bono del emisor X, normalmente, no sé, voy a hablar de un bono de un banco en Colombia. Normalmente, ¿quién compra el bono del Banco de Colombia?
un inversor que compra Colombia, pero si el banco hace un bono verde, entonces va a comprar el inversor que hace Colombia, pero también el inversor verde. Y hay mucha demanda en inversiones verdes. ¿Por qué? Porque cada vez más los inversores, los asset managers, los pension funds, todos los inversores institucionales tienen mandatos, se comprometen a, por ejemplo, poner 30% de sus inversiones en algo verde, 40%, 20%. Entonces, la demanda para estos portafolios verdes o instrumentos verdes es cada vez más importante y por eso al emitir un bono verde se amplía mucho el pool de inversionistas, ¿no? Entonces, más demanda, mejor fondeo. El segundo beneficio que vemos es el acceso al financiamiento de mayor plazo. Al ampliar la base de inversionistas, se permite atraer a inversionistas que van a ser interesados para mayor plazo. Entonces, vemos, cuando analizamos los mercados de bonos verdes, vemos muy claramente la ampliación del plazo, ¿no? Para el mismo emisor. Y al final, mejora de las condiciones de financiamiento. Y aquí voy a ser muy clara. No es porque, o sea, al final, el riesgo crediticio del bono verde es el mismo que el riesgo crediticio del emisor. Entonces, entre un bono Plain Vanilla y un bono verde, el riesgo crediticio va a ser lo mismo. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué la demanda es tan grande y estos bonos siempre imitan con sobredemanda de 2, de 3, de 4 veces? Baja un poco la condición de financiamiento. Entonces, hay un premium que ya es documentado, hay un premium, hay una mejora de costo de fondeo en estos mercados de bonos verdes. Bueno, aquí un poco es dónde está el mercado. Voy a entrar ahora en dónde estamos con estos mercados de bonos verdes. Aquí ven las cifras, pero lo más importante de esta lámina ver es que América Latina todavía no representa mucho. Estamos por debajo del 2%, cuando sabemos que tenemos el potencial de atraer mucho más en estas inversiones. Entonces, nuestro rol es de promocionar esos mercados. La tendencia es muy positiva porque estos mercados, lo vamos a ver, están creciendo mucho, pero seguimos muy, muy pequeños en estos mercados. En 2 o 3 láminas les voy a mostrar un poco dónde estamos con estos mercados de bonos verdes en América Latina. Les puse aquí la primera página de un reporte que también encontrarán en esta plataforma greenfinancelab.org, que es un reporte de dónde estamos con estos mercados de bonos sostenibles a finales de 2020. ¿Okay? Aquí, como pueden ver, es la foto global de estos mercados. Casi 50 mil millones de dólares, de los cuales 30 mil millones son de los bonos verdes. Los bonos verdes todavía representan una gran parte de estos mercados, ¿no? 2020, que fue el año de crisis, fue un año récord para los bonos verdes de ALC. Y esto yo creo es la prueba que este instrumento no es una moda, no va a desaparecer. Aún durante el año de crisis se siguió creciendo el mercado de bono verde. Aquí tienen un poco, y 2021 ya pasó 2020, no tengo las cifras del segundo semestre, pero ya sabemos que va a ser aún más, ¿no? Aquí tienen un poco la visión por país, con, bueno, Chile y Brasil y México son los 3 primeros países de la región en emisiones, con perfiles de emisores muy diferentes en cada de estos 3 países, lo vamos a ver. Colombia, aquí no está tomada la emisión soberana de Colombia, entonces la parte de Colombia va a crecer mucho, ¿no? En los años que vienen, porque por supuesto cada vez que hay una emisión soberana cambia mucho las cifras, porque estas emisiones soberanas son muy grandes.
Una cosa que les va a interesar mucho es que, bueno, y es un poco intuitivo, ¿no? El sector de energía es el más financiado en América Latina por bonos verdes. Em, Parece un poco intuitivo, ya que, por supuesto, en el tema de energía, toda la parte de energía renovable, eficiencia energética, que va a ser lo nuestro, el impacto es, yo diría, fácil, el impacto ambiental es fácil de evaluar y monitorear. Si miramos a Colombia, Colombia es bien diversificado en temas de sector, ¿no? Entonces, como les decía, cuando se ve mucho amarillo porque hay mucha energía, pero cuando vemos a Colombia, Colombia está bastante diversificado en su mercado de bono verde, ¿no? Y en temas de quién emite, pues también es bien diversificado. Entonces, si vemos a Brasil, por ejemplo, Brasil es un mercado, el mercado de bono verde de Brasil es un mercado de corporativos. La mayor parte son empresas que emiten sectoriales, paper, energía, agropecuario, etcétera, etcétera, que emiten bonos verdes. Si vemos a Chile, por ejemplo, el mercado de Chile de bono verde está dominado por el soberano. Colombia, a la fecha, bueno, ahora está el bono soberano, ¿no? Pero a la fecha era más un mercado de bancos. Los que emitan mucho eran los bancos, ¿no? Públicos y privados. Esto era un poco el panorama de los mercados. Entonces, estos mercados van creciendo mucho en la región. La región todavía tiene un potencial muy grande. Y entonces, la idea ahora es entrar un poco en el detalle de ver cuál es el potencial de esos bonos verdes para los proyectos de ustedes, los proyectos de distritos térmicos. Y aquí voy a parar un poco porque, como lo hemos visto al principio, un bono verde es un bono en el cual el emisor se compromete a utilizar los recursos solo para proyectos que pueden demostrar de un impacto ambiental positivo. Para proyectos de distrito térmicos, el impacto positivo está obvio, ¿no? Es en la protección de la capa de ozono y está en la lucha contra el cambio climático por eficiencia energética. Entonces, estos proyectos de distrito térmico sí o sí van a caer dentro del marco de un bono verde. Pero todavía no hay una taxonomía, un estándar muy claro para estos proyectos. Entonces, por ejemplo, cuando estuve presentando, yo no soy especialista de distritos térmicos para nada, entonces, pero soy especialista de bonos verdes. Entonces, cuando empecé a preparar esta presentación, llamé a la Climate Bond Initiative, que es un poco una organización, una ONG, que emite todos los estándares en este mercado de bonos verdes. Y hablé con ellos de distritos térmicos. Ellos no tienen per se un estándar específico para los distritos térmicos. Y me dijeron, pero intuitivamente otra vez, me dijeron, no, estos distritos térmicos por supuesto que tienen beneficio ambiental, ¿okay? Pero cuidado si la generación del calor o del frío viene de combustibles fósiles. Es lo único que me dijeron. Hablé también con el European Investment Bank, que es el Banco de Desarrollo Europeo, y me dijeron, bueno, nosotros consideramos que un distrito térmico es elegible a nuestra categorización de financiamiento verde cuando el 50% de la energía viene de biomasa o residuos, etcétera, etcétera. Entonces, ustedes ven que todavía no hay un estándar muy claro de cómo demostrar el beneficio ambiental. Esto no pasa nada. O sea, en muchos casos de los bonos que hemos apoyado en la región no había un estándar específico para este tipo de inversión, pero nosotros, al apoyar al emisor, desarrollamos un poco el estándar, ¿no?
Pero es verdad que intuitivamente vamos a tener que demostrar, o sea, esta parte de generar, cómo se genera la energía que se utiliza eh, para el distrito térmico, va a ser un tema que vamos a tener que atender. Por supuesto, el beneficio es de eficiencia energética y de las sustancias agotadoras de la capa de ozono. Entonces, el beneficio sí existe, pero es muy importante poder demostrar los ahorros energéticos y el ahorro en el uso de estos SAOs. Y esto es muy, muy importante porque el compromiso más importante de un bono verde es en el monitoreo y evaluación del beneficio ambiental, en el reporte. Entonces, sí o sí, los distritos térmicos van a poder emitir un bono verde. Habrá un poco de trabajo sobre demostrar el impacto, pero el impacto está, ¿no? Ahora, ¿quién puede emitir en un distrito térmico? Y ahí es más una discusión porque yo no conozco el detalle de la estructuración de estos proyectos, pero cuando pienso, ¿quién puede emitir un bono verde? Puede emitir un bono verde una SPV, o sea, se puede emitir un bono verde en una estructura de project finance, ¿no? Puede emitir un SPV. Puede emitir la empresa desarrolladora del proyecto como uno de sus bonos. No sé si una empresa eléctrica, por ejemplo, tiene un proyecto de distrito térmico, puede emitir un bono verde para, por ejemplo, todos sus portafolios de energía renovable y distritos térmicos. Entonces, el distrito térmico puede entrar en un portafolio verde que va a respaldar la emisión de un bono verde. Puede emitir un bono verde un banco que financió el distrito térmico. Los bancos, cuando emiten un bono verde, emiten un bono verde respaldado con todo el portafolio verde que tienen en su cartera. Portafolios de proyectos solares, eólicos, de proyectos de eficiencia energética en pymes. Todo lo que un banco hace de financiamiento verde lo puede utilizar para emitir un bono verde. El distrito térmico entraría aquí. También puede emitir, en ciertos casos, un municipio. Un municipio puede tener un proyecto de renovación de un centro histórico y quiere emitir un bono verde para financiar una parte de este proyecto. El distrito térmico podría entrar en este tipo de portafolio para emitir un bono verde. Entonces, lo que les quiero decir aquí es que el distrito térmico tiene un valor verde muy importante. ¿Quién va a financiar y quién va a utilizar el bono verde como instrumento para financiar ese distrito térmico? Hay muchas posibilidades. ¿Cómo se emite un bono verde? Bueno, hay 4 fases. Primero hay que preparar un marco, el marco es el documento que se añade a los documentos legales de la emisión de deuda, donde se explica, se detalla el compromiso del emisor, el compromiso ambiental del emisor. Lo vamos a ver en detalle. Entonces, la base de un bono verde es este documento que se llama el marco de bono verde, que se añade a la documentación legal y donde está todo el compromiso del emisor. Luego se estructura el bono, luego se promociona porque, como lo hemos visto, los inversores pueden ser nuevos, pueden ser inversores verdes que no conocen a la empresa o al país que emite. Entonces, hay mucho trabajo de promoción de la emisión de bono verde y la parte quizás más importante es después de la emisión y es la parte de reporte sobre el bono verde. Nosotros apoyamos, cuando apoyamos un emisor, apoyamos en las cuatro fases, ¿no? Para preparar este marco, este documento que detalla el compromiso del emisor, hay un estándar internacional que son los principios de bonos verdes de la ICMA. La ICMA es la International Capital Market Association. Es una asociación de actores de los mercados de capital y tienen los principios que casi el 100% de los bonos verdes en el mundo utilizan, que son los principios de bonos verdes.
Entonces, cada vez que se arma un marco de bono verde, este marco tiene que demostrar su cumplimiento con estos 4 pilares de los principios de la ICMA. El primer pilar es el uso de los ingresos. Entonces, el marco va a detallar en qué se va a financiar, en qué se va a utilizar los recursos del bono. Entonces, para un distrito térmico va a ser un proyecto, va a ser más bien fácil. Luego hay que explicar el proceso de selección de proyectos. También para esta parte de si hay solamente proyectos de distritos térmicos va a ser fácil. Es un poco menos fácil cuando es un portafolio muy diversificado de un banco. Después se va a explicar cómo se va a manejar los recursos del bono. ¿Por qué? Porque mientras se asigna los recursos a proyectos elegibles, se tiene que manejar de manera adecuada esos recursos. No se puede ir porque estoy esperando de empezar a financiar mi proyecto de distrito térmico, no puedo ir utilizando la plata para hacer una cosa de oil and gas, por ejemplo, ¿no? Y más importante, el cuarto pilar es todo el compromiso de reporte. ¿Cómo voy a reportar? ¿Con qué indicadores? ¿A qué frecuencia? La frecuencia normal es anual, etcétera, etcétera. Esto es un poco cómo se arma este documento, este marco. Y el mercado de bonos verdes pide al emisor una certificación independiente de este bono. No sé cómo estoy de tiempo. Este marco tiene que tener una revisión independiente que se llama la opinión de segunda parte, que es una empresa consultora aprobada que viene y revisa todo el marco con su propia metodología y confirma el cumplimiento con estos principios de la ICMA. Estos 2 documentos, el marco y la SPO, la opinión de segunda parte sobre el marco, son los 2 documentos más importantes para emitir un bono verde y se añaden a la documentación legal del bono. Entonces, como le estaba diciendo, nosotros apoyamos a través de todo el proceso. Empezamos a trabajar con el emisor para identificar los proyectos elegibles. Preparamos el bono con el emisor y apoyamos al emisor a obtener la SPO, ¿no? la opinión de segunda parte. Apoyamos también en toda la parte financiera. Hay mucho que ver, ¿no? Si va a ser una emisión local o internacional, si va a ser una oferta pública o una colocación privada. También podemos apoyar en obtener mejora crediticia. Podemos garantizar parte del bono para aumentar el riesgo crediticio de la emisión. Nuestra parte privada, BidInvest, puede proveer inversión ancla y comprar el 30, el 50, el 75% del bono para que otros inversores se junten. O sea, tenemos muchos instrumentos para apoyar a estructurar el bono y llegar a la mejor oferta, ¿no? Luego, participamos bastante a todo el esfuerzo de promoción, al material, las actividades de promoción, los webinars, los roadshows, etc. Y al final, el apoyo que damos va más allá de la emisión porque apoyamos bastante en toda la parte de indicador, de reporte anual y esto a través de la Green Bond Transparency Platform. Entonces, aquí tienen un poco lo que nosotros hacemos. Es lo que hicimos con los bonos que apoyamos en Colombia, Findeter, Bancoldex, etcétera, etcétera. Y aquí voy a concluir y abrir a la discusión, porque a mí los distritos térmicos es un tema nuevo para mí. Bonos verdes no son un tema nuevo, pero distrito térmico sí es. Y me parece muy emocionante y me parece un buen fit para bonos verdes. Hay un poco de trabajo que hacer sobre cómo demostrar los beneficios, pero entiendo que ustedes ya tienen todos estos estudios de eficiencia energética, de eficiencia en el uso de la reducción del uso de las SAOs, etcétera, etcétera. Así que me parece un fit muy bueno y lo que habría que hacer es ver un piloto y empezar a
a trabajar un caso, ¿no? Quiero añadir también lo que dije al principio, es que el distrito térmico per se es verde. Entonces, sería una pena no aprovechar esta categorización verde en la parte de financiamiento. Se puede hacer con un bono, lo que a mí me parece lo más lógico, pero si el bono no es la solución de un punto de vista financiero, también se puede utilizar esto para ir a negociar un préstamo verde. Y esto es muy importante. También es muy importante que los actores que van a financiar estos proyectos, si es un municipio, si es una empresa pública de electricidad, por ejemplo, etcétera, estén muy claros sobre la calidad verde de este proyecto, porque les va a servir a ellos a armar su financiamiento verde. Entonces, hay bastante trabajo de diseminación de información también. Y eso sería mi mensaje final. Mil gracias a todos y estoy lista para preguntas. Muy bien, pues Isabel, muchísimas gracias por esta presentación. El tema de la financiación, por supuesto, muy importante para todos los proyectos que se tienen en este momento en mente y los que se van a desarrollar más adelante. Vamos a invitar en este momento a nuestro compañero. Él nos va a ayudar con las preguntas. David, bienvenido, buenos días para ti y bueno, te dejo para que hagamos este segmento de preguntas con Isabel. Laura, muchísimas gracias por la introducción. A Isabel, felicitaciones por esa brillante presentación. Yo creo que más de uno, mientras estuvimos escuchando esta corta pero sustanciosa exposición, hubiéramos querido, o más bien nos sentimos como en una clase de finanzas sostenibles muy corta, pero creería que muy productiva, y nos quedan muchas interrogantes, sobre todo muchos desafíos, sobre todo por abordar y por ir dándole respuesta en la medida en que nosotros vayamos también conociendo un poco más de este financiamiento climático que cada vez es más relevante. Me presento, Isabel, un gusto. Yo soy David Ardila y me desempeño como el coordinador para una de las ciudades en donde hace presencia el proyecto de distritos térmicos, y es la ciudad de Villavicencio, una ciudad cercana a la ciudad de Bogotá, muy tropical, y en donde hemos avanzado en términos políticos e institucionales para la conformación y la implementación de distritos térmicos. Soy economista de profesión y me considero un apasionado en estos temas de finanzas climáticas. Yo voy a hacer las veces pues como de modulador de las preguntas que han surgido durante tu presentación y voy a tratar de irlas dando de lo general a lo particular, y quisiera hacer aquí una primera anotación, y es yo creo que una gran conclusión es que, primero, las finanzas climáticas, pues es un mundo por descubrir, sobre todo en lo que tiene que ver con distritos térmicos. Lo que yo puedo alcanzar a ver es que es una muy buena oportunidad, pero aún, digamos, no hay suficiente evidencia, una gran evidencia, pues, que nos permita saber un paso a paso y efectivamente cómo podría funcionar este financiamiento para el caso concreto de distritos térmicos. Veo que ustedes ven con buenos ojos esta iniciativa y que seguramente cumple con los estándares de ser un bono verde, por lo que significa en términos de reducción de emisión de gases de efecto invernadero y por lo que resulta en términos de eficiencia energética. Así las cosas, yo quisiera empezar con una primera pregunta que creo que nos va a servir a todos para reflexionar, y es ¿qué podría ofrecer el Banco Interamericano de Desarrollo, en este caso la sección del Green Finance LAC, para un potencial inversionista privado, llamémoslo en este caso, o en su defecto, y esto lo hemos hablado con algunos colegas, que también quiera presentar una propuesta de distritos térmicos bajo un modelo, por ejemplo, de asociación público-privada? ¿Qué puede esperar un modelo APP, un Public-Private Partnerships? Entiendo que también el BID puede prestar este tipo de asesoría técnica en el caso de que quiera presentar su iniciativa ante el Green Finance LAC. ¿Qué se le podría ofrecer desde el BID? Quisiera empezar con esa primera pregunta. A ver, primero voy a clarificar. La Green Finance LAC es una plataforma de conocimiento. O sea, cada uno puede ir, todo es público y es solamente todos los eventos que hacemos, todas las publicaciones, todo el trabajo, o sea, es conocimiento, ¿no? El BID puede apoyar emisores. Nosotros no apoyamos tanto inversionistas, pero apoyamos los que necesitan el financiamiento, ¿no? Y como tú dices muy bien, hay dos maneras.
a través de APPs y tenemos expertos en APPs que pueden apoyar con asistencia técnica a armar toda la estructuración del APP. El APP es una manera de financiamiento muy eficiente. Es mucha estructuración y para esto el BID tiene todos estos programas de asistencia técnica. Por favor, si tienen un proyecto de APP, no voy a ser yo, porque yo no soy la especialista APP, yo soy la especialista bono, pero tenemos todo un equipo que les puede apoyar a toda esta parte de estructuración del APP, ¿no? Entonces, por favor, vengan a vernos. Si es para emitir un bono o obtener un préstamo verde y que ustedes necesitan apoyo para estructurar la parte verde o la parte financiera, pero más la parte verde, también esto es la asistencia técnica que mostraba en la presentación. Vénganse a vernos y nosotros les apoyamos a armar un marco, hacer todo lo que hay que hacer, preparar ese documento que luego se va a proponer a los inversionistas, ¿no? No sé si te clarifica la cosa. Sí, Y absolutamente. estos son a través de programas de asistencia técnica y, por ejemplo, en Colombia tenemos una que armamos ahora, que la segunda fase está empezando ahora, de apoyo a toda esta parte de estructuración verde, que yo llamo estructuración verde, y con SECO, con la cooperación suiza, estamos empezando una segunda fase de apoyo a emisores potenciales. Perfecto, pues habiendo hecho esta primera pregunta, yo quisiera ya entrar en un caso específico, si me lo permites. Ahí mencionabas durante tu presentación que ustedes trabajaban con la banca de segundo piso aquí en Colombia y nombradas a Findeter y Bancoldex como dos socios, dijéramos, nacionales para el caso colombiano. Concretamente, aquí en Villavicencio, la ciudad donde yo resido, se está desarrollando un distrito térmico y durante esta generación de condiciones habilitantes y de búsqueda de financiamiento, se hizo la gestión ante Bancoldex en un primer momento. Yo tuve la oportunidad de estar allí como de facilitador del proceso y de conocer un poco, porque también me interesaba entender el proceso en su generalidad. Y debo decirte que no fue fácil. Y no fue tan fácil, tanto que al final este inversionista tomó la decisión de no continuar con su búsqueda de financiamiento ante Bancoldex, banca de segundo piso, y prefirió hacerlo ante la banca tradicional colombiana. Las razones son varias, pero digamos destaco una, y es que los requisitos y el proceso de aprobación era muy complejo en comparación de la banca tradicional. ¿Qué se podría mejorar desde tu perspectiva, desde tu experiencia, para que la banca de segundo piso en Colombia acelere y facilite el proceso para llevar a cabo financiamiento específico, digamos, para llevar a cabo un financiamiento que se vuelva eficaz en este caso? A ver, yo no puedo hablar de Bancoldex o de Findeter no, puedo hablar del BID, porque yo tengo la experiencia del BID, ¿no? El BID tiene un nivel de fondeo muy barato, entonces prestamos a tasas muy baratas, pero tenemos requerimientos de desarrollo muy fuertes, porque este fondeo es para proyectos que tienen un desempeño, un impacto de desarrollo muy grande, ¿no? Es normal, por eso que tenemos esta plata que hay que analizar, ¿no? Bancoldex y Findeter va a ser lo mismo. Lo que puedo decir es que, entonces no me extraña que el requerimiento sea más de un lado que del otro, ¿no? Pero el beneficio puede ser muy grande para el inversionista, ¿no? Entonces, hay muchas, o sea, de nuestra parte, por ejemplo, con esta asistencia técnica de SECO que tenemos la capacidad de apoyar al inversionista a llegar con todo lo que se necesita. ¿Ok? Y me imagino que, o sea, hay, por ejemplo, líneas de eficiencia energética que son muy atractivas, pero que para ser elegible hay que demostrar muchas cosas y hacer las cosas así, no así, y se te pide, ¿no? Normal, porque al final el fondeo es elegible solamente cuando el banco puede demostrar el impacto.
Entonces, aprovechar, mi mensaje es, aprovechen los recursos de asistencia técnica que haya, por ejemplo, con nosotros y SECO, para preparar el proyecto, para que el proyecto sea bancable del punto de vista verde, ¿no? O financiero también, pero hay asistencia técnica para estar listo así. Excelente. Precisamente me quedo con este último término que mencionas, un proyecto bancable verde y demostrar que efectivamente sea bancable, que tenga todos los criterios y los atributos de un proyecto que financieramente tenga unos buenos indicadores y que además tenga los impactos de sostenibilidad ambiental. Ya quiero entrar entonces a preguntas muy específicas y quiero empezar por esta. ¿Hay algún tamaño mínimo de proyecto para un financiamiento por parte de ustedes? Es decir, ¿tiene que cumplir con un tamaño de 10 millones de dólares, 50 millones de dólares? ¿Cuál es el tamaño que ustedes esperarían para considerar que este es un proyecto bancable o sujeto de ser financiable? Okay. La parte pública, la mía, ¿ok? Nosotros vamos a prestar con garantía, o sea, lo que te doy yo es asistencia técnica y esto no tiene un tamaño mínimo. A mí me interesa trabajar en este tema de distritos térmicos. Entonces, puedo trabajar con cualquier piloto que sea pequeñito así en asistencia técnica. Para tener el fondeo del banco, del BID, ¿ok? La parte pública necesita contra garantía soberana. Yo trabajo para públicos, o sea, entidades públicas. Entonces, en algún momento, cuando voy a dar la plata, la voy a dar con garantía del soberano. Entonces, esto es para Hacienda, o sea, el gobierno de Colombia me tiene que dar, ¿no?, la prioridad. La parte privada, tenemos dos ventanillas. Hay una que no mencioné. Hay BidInvest, que es la parte privada. Es como un banco privado, la verdad, ¿ok? Con un mandato de desarrollo, pero es un banco privado. Y ellos pueden ir para proyectos mucho más pequeños. Yo creo que 10 millones está bien. No te puedo dar un mínimo porque no es mi ventanilla, pero pueden ir para proyectos más pequeños. Hay una tercera ventanilla del BID que se llama BidLab, y por favor, Google BidLab. Y BidLab es para proyectos súper innovadores muy pequeños. Entonces, al final, el grupo BID tiene las tres ventanillas que pueden atender cualquier proyecto, ¿no? Súper, nos quedamos con esas. Entonces, Google Bid Invest y Google Bid Lab para, sí, dependiendo del tamaño de los proyectos, como nos explicas. Por supuesto, insisto con la primera conclusión, esto es un mundo por explorar para quienes estamos involucrados en distintos térmicos y justamente me traslado a la siguiente pregunta que creo tiene que ver con este continuación de la anterior pregunta, y es, ¿un bono verde para un distrito térmico podría ayudar a financiar tanto el CAPEX, ¿sí?, de una central térmica como el CAPEX de las adecuaciones de los potenciales usuarios que sean necesarias? Sí. Hasta allá, ok. ¿Alguna complemento a esa pregunta? Sí, porque al final el bono verde financia los gastos que te permiten llegar al beneficio ambiental. Entonces, te van a mirar el proyecto en su globalidad, ¿no? Entonces, sí, puede ser elegible el gasto de la parte privada y el gasto general. Sí. Gasto para usuarios como el gasto para el inversionista. Vale, listo. Entonces, creo que esa pregunta tiene una respuesta muy particular. Durante la presentación mencionaste algo, yo lo resalté aquí en mis apuntes, y es justamente que durante este proceso de bonos verdes, que hay unos pasos, hay que demostrar que efectivamente no se utilizan combustibles fósiles, digamos que se cumplen con unas normas que permiten efectivamente sustentar lo verde de este tipo de tecnología, etcétera. Y sobre eso precisamente sale una pregunta del público que me parece clave, y es, ¿se podría tomar en cuenta como referente la generación distribuida de mayor eficiencia de los distritos térmicos frente a, por ejemplo, centrales eléctricas? ¿Esto se reconocería como un indicador, un atributo ambiental? Aquí hay dos cosas, ¿no? Hay un poco la percepción del mercado, porque acuérdense que al final todo esto es marketing. O sea, al final voy a hablar con un inversionista y voy a tener que demostrarle que esto es verde, ¿okay? Que no es greenwashing, que hay un impacto climático positivo de verdad.
Por eso me va a apoyar la second party opinion que me va a revisar. ¿Okay? Pero también hay toda esta parte de percepción. Entonces, yo no tengo conclusión sobre este tema, pero cuando hablé así, preparando la presentación, el tema que me salió es distrito térmicos genial, pero cuidado con la parte de combustible fósil. Entonces, yo no tengo respuesta ya final, pero me imagino que si estoy yendo al mercado con un proyecto de distrito térmico que tiene toda su eficiencia energética, porque al final, por ser un distrito, ya la eficiencia es muy grande, ¿no? Pero que para hacer este distrito tuve que construir una nueva planta de carbón, yo no voy. Es lógico, ¿no? Pero si utilizan una central que ya existe, o sea, todo va a ser como en el impacto, ¿no? En el output. Si la generación de electricidad que voy a utilizar para hacer el distrito ya existe, ya no puedo decir que tengo impacto negativo, porque esta central ya existe, ¿no? O sea, va a ser todo un poco de ver cómo demostramos el impacto positivo que ya sabemos que está por temas de eficiencia energética. ¿Me explico? Si me dices, voy a hacer un distrito térmico genial, pero para esto voy a construir una nueva planta y voy a utilizar carbón como combustible, el inversor no va a poder ser parte del financiamiento de la creación de una nueva planta de coal, que en la COP26 se hizo que el coal ya se está phasing out o phasing down, pero ¿no? ¿Me explico? Entonces, hay un poco de trabajo ahí y creo que yo no conozco los proyectos bastante bien, ¿no? Estoy casi segura que no habrá tema, pero este tema lo quería resaltar porque es un tema que se tiene que trabajar. Excelente, Isabel. En términos de tiempo, llegamos ya a la conclusión de esta sesión de preguntas. Insisto, el tiempo que tuvimos creo que fue insuficiente para despejar un montón de dudas. Seguramente el público tendrá muchas más, pero no alcanzo a formularte más. Sin embargo, quiero mencionarte que me quedo con una primera conclusión. La primera que mencionaba es, tenemos toda una ruta de trabajo por abordar, todo un trabajo por desarrollar, por descubrir sobre cómo volver más eficiente y volver más bancables nuestros proyectos de distritos térmicos que surjan en Colombia y que seguramente también pueden servir para otros países. Seguramente, y si aceptas el reto, vamos a estar trabajando y hablando mucho con ustedes, especialmente contigo, para ir descubriendo esta ruta e ir respondiendo a estos interrogantes que han surgido. Así que de nuestra parte, muchísimas gracias. Creo que es una conferencia que nos abre, como digo, un panorama amplio por descubrir y bueno, muchos éxitos en tus labores. Nos quedamos con esta información que nos va a servir y va a ser de impacto para todas las ciudades aquí en Colombia donde estamos trabajando. Muchas gracias. No, mil gracias por la oportunidad. Estamos en contacto. Hay mucho que hacer. Estamos en contacto, claro que sí, y le damos el paso entonces a los siguientes conferencistas. Muchas gracias. Bye. Bueno, muchísimas gracias a Isabel por esta intervención. Nos quedamos un poco cortos, pero también agradezco al señor David Ardila, coordinador de Villavicencio